Sí, antes que todo, gracias Claudia por la invitación, un gusto conocerte, un gusto conocer el grupo ETIEC CSR y participar en este seminario, en este foro, porque, bueno, cuando vi la agenda y vi, bueno, el tema principal de los riesgos de terrorismo y su financiamiento en Latinoamérica, es un tema que yo me he dedicado prácticamente toda mi carrera. Entonces, cuando vi el tema y más específicamente qué temas iban a hablar, el caso Nisman, pude escuchar la última presentación, que eran muchos diferentes aspectos de terrorismo internacional que se ha visto en la región, que el caso de Hezbollah, la AMIA, eso me pareció demasiado interesante y jamás he tenido el chance de presentar un poco mis conocimientos en la República Dominicana. Entonces, bueno, yo sé que no estoy en la República Dominicana, pero estamos lo más cerca que se puede por el momento. Y eso sí me interesa porque en todos los aspectos de la región, hablamos de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, yo creo que el Caribe es un aspecto donde se tiene que enfocar mucho en este tema, porque tiene implicaciones directas, especialmente en el campo de financiamiento. Bueno, salvo nada. Sí, sí, salvo nada voy a empezar. La presentación es un poco larga. Tengo hasta más o menos, tenemos hasta las 5. Voy a tratar de guardar por lo menos unos 15 a 20 minutos al final para preguntas. Entonces, Claudia, si me ayudas, por favor, a frenarme o dime si tengo 5 minutos, más o menos como hiciste con el último presentador. Me Perfecto. avisan porque hay varias cosas que puedo hacer un poco más rápido si es necesario. Pero la presentación es dividida un poco en, tal como dijo el título, los antecedentes. Y me disculpo de antemano porque los antecedentes van a ser un poco más largo que quisiera, pero es importante, yo creo, para entender el contexto y la situación actual. Entonces, la presentación es más o menos dividida en los antecedentes y la situación actual, con un poco más énfasis en los antecedentes, especialmente los antecedentes históricos. Bueno, con eso empezamos. A ver si esto me funciona. Ya, bien. Mire, yo voy presentando sobre Venezuela ya por casi 2 años. En 2017, hace 3 años atrás, se empezó a darse cuenta que Venezuela está en una condición mucho más crítica de otras crisis que hemos visto en América Latina y hasta en el mundo. Yo en 2018, creo que en octubre, si no me equivoco, hice una presentación aquí en Washington con el gobierno de Estados Unidos, donde he presentado lo que se llama la crisis de Venezuela, crisis venezolana. Y en esa conferencia me acuerdo que yo dije algo que en ese momento no se estaba viendo con tanto urgencia, pero hoy en día creo que es mucho más obvio, que yo dije que el caso de Venezuela es la crisis humanitaria más grande y más urgente del mundo. Y nos tenemos que acordar que estamos hablando de una relación donde hay crisis humanitarias por todo el mundo, especialmente en África, en Medio Oriente, en Asia. Y hay también otros casos históricos muy grandes en el lado de crisis humanitarias, tanto como crisis económicas. Pero la razón que yo dije esa declaración, la razón que di esa declaración es porque no por tanto por los refugiados. En ese momento los refugiados no sumaban más que, creo que un poco más, ni siquiera creo que estaban llegando a 1 millón de refugiados. Ahora estamos a casi más que 5 millones de refugiados según las cifras de la OEA. No era tanto por los refugiados, porque hay más refugiados y había más refugiados en Siria. Eso no fue. Tampoco fue por el desplazamiento interno de lo que hay en Venezuela. Hasta la fecha, el país con más desplazamiento interno en el mundo es Congo, en África. Entonces tampoco fue por eso. Pero lo que me llevó a decir eso, y creo que 3 años después estamos viendo que las evidencias que realmente estaba correcto, es porque si agregas la parte económica de la situación en Venezuela es extremo, es algo casi imprevisto en las peores circunstancias de la historia moderna. Si vemos a Grecia, que es un caso muy grave de una caída económica de su Producto Interno Bruto y tanto sus bolsas de valores, hemos llegado no más que 27% de caída en su PIB. Zimbabue sí cayó 50%, pero demoró 10 años prácticamente llegar a esa caída.
La Unión Soviética, después del caída del muro de Berlín, también cayó casi a 50%, 45%, pero demoró por lo menos 8 años hacerlo. Venezuela ha caído ahora más que 50% de su Producto Interno Bruto en menos de 5 años. O sea, la mitad de la economía se desapareció en menos de 5 años. Eso es demasiadamente rápido, una desaceleración tremendo. Como ves en esta gráfica, esta línea verde que es Venezuela, es una desaceleración grande, que eso ha provocado la crisis migratoria, la crisis humanitaria y todo lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, si combinas el factor económico con el factor, el factor humanitario, yo creo que no hay ningún crisis en el mundo que supera a Venezuela en ese sentido. Estamos hablando de una inflación mayor de 1000% y unas escaseces de todo tipo de material, agua, bueno, no agua todavía, pero comida, medicina y ahora combustible, que creo que vamos a tocar un poco eso, lo que está pasando actual. Ahora, cuando tenemos que explicar a qué se debe este fenómeno de lo que es el crisis de Venezuela, a qué se debe esto, uno podría decir que esto se debe a socialismo, ¿no? A políticas socialistas que se hizo durante el mandato de Hugo Chávez y ahora el mandato de Nicolás Maduro. Claramente, evidentemente, fueron los principales causantes de esta crisis. Correcto, sí, claro, había políticas socialistas que se están implementando desde 1999, cuando Hugo Chávez tomó la presidencia. Son más de 20 años. Sin embargo, hemos visto políticas socialistas fracasar en otras partes y otros países en América Latina, pero no hemos visto Venezuela. Entonces, creo que el socialismo es gran parte, pero no la única explicación de lo que estamos viendo. Según algunos dicen, bueno, no, entonces tiene que ser Cuba. Cuba es el grande responsable. Cuba, el comunismo de Cuba se exportó a Venezuela y bueno, Venezuela ha llegado a ser un poco un satélite de Cuba y los cubas destruyeron a Venezuela como destruyeron a su isla. Me refiero a los castristas, no la gente cubana. Entonces, en ese aspecto, yo creo que esa explicación es cierta también. Hoy en día, en 2020, es indiscutible la presencia cubana en alto mando del régimen de Nicolás Maduro y también fue en el régimen de Hugo Chávez. O sea, la influencia cubana es cierto y es comprobado y, como dije, es indebatible a este punto donde estamos. Sin embargo, hemos visto también países en América Latina que tienen ocupación cubana. Si nos acordamos bien lo de Granada en los años 80. Y la presencia cubana no es único a Venezuela. O sea, la presencia cubana hay en Nicaragua, hay en casi todo el continente, en realidad, de cierta forma, por lo menos al nivel de inteligencia. Entonces, yo creo que también decir que simplemente fue Cuba es cierto, pero tampoco es completo entender cómo ocurrió esta crisis en Venezuela. Y por último, el argumento, o digamos la explicación más actual, más lo que se escucha más en los medios y en los políticos hoy en día, es el narcotráfico, ¿no? Esto es un narcoestado, Venezuela es un narcoestado. Ahora, claramente, otra vez, ¿es un narcoestado? Yo creo que sí, o sea, hay altos miembros del régimen involucrados de una forma muy profunda con la actividad ilícita, principalmente el narcotráfico, principalmente la industria de cocaína, aunque hay otras industrias también. El Departamento de Justicia acaba en mitades de marzo, acaba de sacar juicios contra altos capos de la cúpula del régimen de Maduro, incluso el Maduro mismo. Sin embargo, hemos visto narcoestados en América Latina también. Y todos famosamente vamos a acordar del régimen de Manuel Noriega en Panamá. También creo que hay otros narcoestados y yo creo que muchos narcoestados que existen en cierta forma al nivel de presidencia, donde hay altos miembros de gobierno involucrados en narcotráfico. Yo creo que mayormente se quedan callados porque les importa más la industria y las ganancias de esa actividad ilícita, más allá de tener un show político como lo que estamos viendo con Venezuela. Entonces, otra vez, yo creo que es cierto, pero no es completo, no explica la situación en Venezuela. Venezuela es único. Es algo que no hemos visto en la historia de la época moderna de los crisis y conflictos. Entonces, no es socialismo, no es solo Cuba, no es narcotráfico, sin que es muy cierto que esos tres elementos existen y son parte de la tragedia. Entonces, ¿a dónde me voy?
me voy al punto donde yo creo que para entender Venezuela, y con esto me gustaría empezar, tenemos que entender cuál fue el origen de la revolución que llevó a ser la crisis venezolana. Muchos hoy en día se habla tanto del régimen que nos olvidamos prácticamente de la revolución que puso al régimen en el poder en primer lugar. Entonces, me gustaría empezar esta presentación hablando de la revolución bolivariana y cuál fue su origen. Entonces, como dije antes, yo tuve el privilegio de poder presentar esto en varios foros, bueno, por toda América Latina, aquí en Estados Unidos, en Europa. Bueno, todavía no en Canadá, tenía previsto una presentación en Canadá que no resultó, pero sin embargo, he debido presentar esto ya como 25 veces o más, mayormente el año pasado, un poco en 2018 también. Y en esas presentaciones y también en conversaciones que he podido tener con diferentes gobiernos de la región, principalmente el gobierno de Brasil y el gobierno de Colombia, que son los más afectados por la crisis de Venezuela, les he dado digamos, una historia, un relato, para que puedo conectar con ellos sobre cuál es el origen de esta revolución bolivariana. Entonces, lo que me gustaría hacer es si me permiten, me gustaría darles a ustedes esta historia. Igual como lo hice con altos miembros del gobierno de Brasil y Colombia, me gustaría compartirla con ustedes. Y la historia es muy sencilla. Empieza con un teniente coronel. Un teniente coronel que tenía grandes aspiraciones políticas, que trató de capturar la presidencia por la fuerza, pero fracasó en un fracaso golpeado. Pero después ganó una elección democráticamente y fue elegido presidente por un periodo. Después que fue elegido como presidente, este teniente coronel inmediatamente nacionalizó varias industrias y utilizó el más grande recurso que tenía, que era el petróleo, para poder financiar una revolución, primero dentro de su país, después exportando la revolución por toda su región, a todo el tiempo acusando de sus enemigos y opositores como imperialistas o capitalistas que están tratando de quitar ese recurso. Este teniente coronel convertido a presidente murió después de 14 años en el poder, pero no antes de causas naturales, pero no antes de dejar un legado de crimen, corrupción y conflicto. Entonces les digo esa historia en cualquier parte de América Latina, especialmente Colombia y Brasil. Y bueno, ustedes saben la reacción que tienen. Me dicen, Joseph, bueno, yo sé, yo apenas dijiste teniente coronel, yo sabía a qué iba, yo conozco esta historia, la hemos visto, la hemos leído en muchas ocasiones. Estamos hablando del teniente coronel Hugo Chávez, ¿no? Y yo digo, no, yo no me refiero al teniente coronel Hugo Chávez, me refiero al teniente coronel Gamal Abdel Nasser, el expresidente de Egipto, también el líder del movimiento nacionalista pan-árabe, que a pesar de simplemente ser el líder del movimiento pan-árabe, también es alguien que cambió la mapa geopolítico en el Medio Oriente durante el siglo XX. Si vas antes de la Revolución iraní, la Revolución iraní en 1979, estamos hablando de la década de principalmente los 50, 70, Nasser era la figura más clave de todos los movimientos que se estaban surgiendo en diferentes revoluciones que se están manejando del Medio Oriente, y sus ideas de inspirar una identidad sociocultural dentro del Medio Oriente tuvieron un efecto. Más bien, había un país por un tiempo que se llamaba la República Unida Árabe, que existió como Estado desde 1958 a 1971. Entonces, ¿por qué la historia de Gamal Nasser es idéntico a la historia de Hugo Chávez? Porque más allá de tener la coincidencia de que las dos historias son idénticos, hay grandes cosas que las conectan en base de historia y migración. Hay una historia que conecta estas dos revoluciones de una forma muy orgánica, que es importantísimo entender si quieren entender realmente qué pasa en Venezuela y cuál fue el origen de la revolución bolivariana. Antes que doy esa explicación, me gustaría que escuchen, no sé si esto va a funcionar en la parte virtual. Si no escuchan el audio, me avisen de inmediato y yo cambio la lámina, pero es un pequeño video. Mi equipo de investigación han hecho un excelente, para que yo doy esta presentación, han hecho un excelente trabajo, especialmente en el campo histórico, y miran muchos documentos, libros,
videos. Más bien, hemos viajado al Medio Oriente en varias ocasiones para entrar a los archivos nacionales de diferentes países árabes para poder entender la conexión con Venezuela, con América Latina, más allá de lo que se conoce, digamos, en muchos ámbitos públicos. Entonces, dentro de ahí encontramos un video que me parece impresionante para poder empezar a entender esta conexión entre Nasser, Chávez, el mundo árabe y Venezuela. Ok, so voy a tocar el video. Por favor, si no escuchan el video, me dicen algo. Si lo escuchan, no digan nada y todos lo escuchamos juntos. So, vamos a ver si esto funciona. Que nos ha concedido y por las informaciones tan valiosas que nos ha ofrecido. Muchas gracias. Y te digo más de este bien. Yo reconozco en el presidente sirio, mi hermano, humilde y grande, Bashar al-Assad, como uno de los más grandes líderes, de los más grandes y nuevos líderes que este mundo árabe necesita. Que Dios lo cuide. Y cuídenlo ustedes y apóyenlo. Y ojalá vayan surgiendo nuevos liderazgos en el mundo árabe y se vayan uniendo de nuevo. De verdad, los pueblos de Arabia. Yo humildemente lo digo y ustedes me perdonan. Me siento un árabe más. Me siento un sirio más. Yo tengo en mis venas, así lo siento, sangre árabe. Nos honoramos de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias. Estimados televidentes, ha sido una entrevista exclusiva. Bueno, me da gusto que funcionó. Bueno, ese video es parte de unas entrevistas largas que Hugo Chávez hizo cuando viajó a Siria. Creo que esa en particular fue de 2006, en uno de sus primeros viajes a Siria en su momento. Pero lo que me llamó la atención es lo que dijo, ¿no? Siento que tengo sangre árabe. O sea, ¿a qué se refiere Hugo Chávez? No creo que literalmente tiene sangre árabe, o sea, de lo que nosotros sabemos, ¿no? Pero yo creo que lo que está diciendo es que se identifica con el mundo árabe, se identifica principalmente con las revoluciones del mundo árabe. Y creo que hay una historia tras eso. Todo lo que es la revolución bolivariana es basado en tres cosas. Es basado en una visión, símbolos y estrategia. Esos visión, símbolos y estrategias no son originales. O sea, Chávez no lo inventó, ni siquiera los Castros lo implantó. Esas visiones, símbolos y estrategias van directamente de revoluciones anteriores que más bien tuvieron éxito en su momento, como el movimiento panárabe nacionalista, principalmente en Siria. Una de las visiones de Nasser era unir lo que es Egipto con Siria bajo una identidad sociocultural que es la identidad panárabe. Entonces, Venezuela, Chávez, llevando un poco la visión parecidas, quería hacer algo parecido con la identidad latino o la identidad latinoamericana, construyendo un solo terreno, un solo territorio bajo la historia de Gran Colombia. La Gran Siria existió, bueno, como concepto existió del siglo VII en realidad, pero como en práctica se surgió durante el siglo XVII, cuando se surgió el Imperio Otomano. El Imperio Otomano tenía una grande estrategia para capturar, el Imperio Otomano sería Turquía, para capturar todo este territorio para construir lo que se llama Gran Siria bajo la Siria natural, que lo que ellos llaman de Mesopotamia. Y este proyecto es lo que Nasser utilizó cuando llegó al poder para poder inspirar un movimiento que tuvo, como dije, tuvo su éxito hasta que fracasó. Eventualmente fracasó, pero tuvo su éxito hasta cierto momento. Hugo Chávez vio eso como unas revoluciones y unas épocas históricas más exitosas en la historia de revoluciones. O sea, ellos podían en su momento derrocar a Inglaterra, derrocar a Francia, a muchos, lo que él hubiera considerado imperios en su momento, para poder ganar una guerra asimétrica. Entonces, él dijo, me voy a inspirar con eso, pero obviamente no va a poder usar los conceptos, los símbolos mismos que están usando en Siria, va a tener que inspirarse por sus propios símbolos. En ese aspecto, el símbolo que conocemos por parte de Venezuela, Simón Bolívar, obviamente es el símbolo que se utiliza para poder proporcionar esta visión de un país, un gran Colombia, una identidad sociocultural. Lo lleva a nivel Siria con Sultan Pash al-Atrash.
Más bien, en esa misma entrevista que, si hubiera, la entrevista en realidad como 2 horas, no, es como una hora. Es muy interesante. Chávez habla mucho de la conexión entre el mundo árabe con Venezuela. Dentro de esa entrevista habla del Sultan al-Atrash. Imagino que la mayoría de venezolanos no van a saber quién es y no tenían pena. ¿Por qué? Porque mucha gente no va a saber quién es Sultan al-Atrash, menos los que estudian la historia de Siria. En Siria, Sultan al-Atrash es conocido como el libertador de Siria, como Simón Bolívar es conocido como el libertador de Venezuela, porque durante la Revolución Árabe, durante 1910, cuando los otomanos estaban a punto de capturar a todo este terreno de Siria, fue Sultan al-Atrash que trabajó con los británicos antes de la Primera Guerra Mundial para poder defender esa Siria natural y rechazar el Imperio Otomano y ganar esa batalla. Y por lo tanto, Siria mantuvo su independencia y no es territorio turco en ese orden de ideas. Entonces, Sultan al-Atrash es conocido y respetado por el actual gobierno de Bashar al-Assad y el partido Baas de Siria, y fue una gran inspiración para muchos de los movimientos que surgen de esa región. Eso fue muy importante, Chávez, entender la historia de este señor para poder hablar de que Simón Bolívar es otra especie de al-Atrash, pero en la visión latinoamericana. Estos dos mundos, que son muy parecidas, se combinan con la llegada de Zaidan Amin el-Aissami, el Mufi, conocido más común como Carlos Zaidan. Carlos Zaidan es, su apellido, el-Aissami, lo vas a conocer muy bien porque es el padre de Tarek el-Aissami, el actual ministro y vicepresidente del sector económico de Venezuela. Y Carlos Zaidan, cuando llega a Venezuela, no llega por accidente. O sea, él no llega simplemente como un migrante que estaba llegando a la región y, bueno, tal vez tuvieron contactos o familia en Venezuela, aunque sí los tuvo. Él llegó con una misión. Y la misión de Carlos Zaidan a llegar a Venezuela era para poder implementar una estrategia. Como dije antes, esto está basado, estas revoluciones, especialmente la revolución bolivariana, está basado en visión, simbolismo y estrategia. Visión es Gran Colombia, el simbolismo es Simón Bolívar, pero la estrategia es insurgencia. Eso fue la estrategia que se utilizó para que la revolución bolivariana tenga éxito y pueda instalar a Hugo Chávez en la presidencia. Y uno de los padrinos de esta estrategia de insurgencia es Carlos Zaidan el-Aissami, porque él demostró y llevó todos los conocimientos que tuvieron éxito en Siria, después en Irak, para poder llevar a cabo ese tipo de estrategia. Cuando Carlos Zaidan llega a Venezuela, estamos hablando más o menos de los años 1960, un poco antes tal vez, no sabemos el año preciso en realidad, pero se puede hacer entre 58 a 62 más o menos. Él hubiera llegado un poco más antes, él hubiera llegado en el fines del año 60, principios del año 70, 68 a 72 más o menos. Pero en ese momento, particularmente el año 68, es cuando el primo de Carlos Zaidan, un señor que se llama Shibli al-Aissami, llega a ser el secretario general adjunto del Comando Nacional del Partido Baas en Irak. Aquí le ves, ese es el primo de Carlos Zaidan y por lo tanto es el tío abuelo de Tarek el-Aissami, del actual ministro en Venezuela. Y aquí ves con Saddam Hussein, aquí está en su mano derecha, en su espalda, aquí a su mano derecha de él y mano izquierda del foto. Vas a ver a Michel Aflaq, que es uno de los fundadores del Partido Baas. Michel Aflaq es el más conocido fundador del Partido Baas en Siria. Shibli al-Aissami era un cofundador, pero como sabemos, el Partido Baas se fracturó y instalaron el Partido Baas de Siria y el Partido Baas de Irak. Entonces Shibli se va a Irak y llega a ser el secretario general. Ahora, esa táctica, ese método, es muy importante entender de cómo lo hicieron para conquistar más terreno, porque los sirios no invadieron Irak, un país que tiene grande representación de musulmán del lado chiita, no lado sunita, del sur de Irak, que es mayormente chiita, instalaron su forma de gobierno, aunque eran minoría, porque lo hicieron haciendo un método que se llama compartimentalización. Compartimentalización no es nada más ni nada menos que simplemente tener una red y fabricar
una pelea dentro de esa red para poder dividir tu propia red y usar un aspecto de esa red para infiltrar a tu enemigo. O sea, si digamos yo y Claudia, digamos, estamos parte del mismo grupo que aquí en estos 30, 40 personas que estamos en este foro, digamos que nosotros tenemos una diferencia, peleamos, yo me voy, me salgo y me voy a otro grupo en República Dominicana y yo empiezo a ser el líder de ese grupo, hago un foro idéntico a esta y hago la competencia, pero todo el tiempo yo y Claudia todavía somos amigos secretos, comunicándose, era para conquistar más terreno. Eso lo simplifiqué, creo que demasiado, pero esa es una visión muy simple de compartimentalización, que es una táctica, un método muy importante en lo que es estrategia de insurgencia. Entonces, en ese aspecto, esto funcionó en Siria, en el Medio Oriente, entonces lo llevan a Venezuela. Esta es un poco la historia que quise cubrir para que conozca un poco más de las conexiones del mundo árabe con Venezuela, con Chávez. Pero hay un otro aspecto que es la migración, que también tanto de importante. En la migración en Venezuela había 3 periodos importantes para entender la migración del Medio Oriente que nos lleva a la situación actual. La primera es de 1880, en el siglo XIX, o sea, estamos yendo casi 150 años atrás en la historia, y es cierto que tienes que ir tan lejos en la historia para poder entender lo que está pasando en Venezuela. Vamos a ver el año 1880, cuando el Imperio Otomano estaba, el empiezo de caída del Imperio Otomano, empezaron a ponerse muy agresivos, especialmente en el mundo árabe. Entonces, había grandes conflictos y grandes terrenos, y lo que pasa es que los turcos, como se llamaban, fueron reprimiendo al mundo árabe cristiano, principalmente maronita. Entonces, esos árabes cristianos maronitas se huyeron como refugiados, se salieron de ser víctimas de conflicto y se huyeron a Sudamérica, principalmente Argentina, Colombia y Venezuela. Eran los 3 países que recibieron la mayor cantidad de refugiados de Siria, refugiados árabes en ese entonces. Y bueno, los llaman turcos, por cierto. Me imagino que la gente de Venezuela en la audiencia, ustedes lo llaman turcos específicamente porque cuando llegan a Venezuela no llegan con documentos de Siria o de Líbano, llegan con documentos de Turquía, porque era Turquía el único poder en ese momento que manejaba la documentación migratoria. Entonces ellos mandan esa migración. Aceleramos unos 30 años adelante y entramos al siglo XX, y 1910 es la próxima fecha donde hay una ola de migración de Medio Oriente a Venezuela, y eso es lo que se llama el genocidio de Armenia. Más bien la palabra de genocidio viene de este episodio, desde lo que se clasificó dentro de las Naciones Unidas, porque fue lo que es un genocidio de cristianos de Armenia, que otra vez Turquía, el Imperio Otomano, quiso liquidar y completamente quitar ese terreno, esa cultura y ese país. Muchos armenios llegaron a América Latina otra vez usando la misma ruta de refugiados que llegaron a Sudamérica. Y la más reciente ola de migración, bueno, no es la más reciente, pero es la más reciente en este contexto histórico, es la ola migratoria que empezó más o menos en los años 60 al año 70, o 1960 a 70, previo a la llegada del padre de Tareq el-Islam, previo a la llegada de Carlos Zaydan. Y esta última ola de refugiados llegaron principalmente por los conflictos que hubo en Siria cuando el partido Baas asumió el poder. Estamos hablando del padre de Bashar al-Assad, el actual dictador que está imponiendo en Siria. Estamos hablando de su padre, que es Hafez al-Assad. Hafez al-Assad sube al poder, el partido Baas implementa su control territorial de Siria y expulsan otra vez a refugiados. Pero ya para este punto, estamos hablando del siglo XX, 1960, existe una cadena clandestina de refugiados. O sea, esta ruta de refugiados ya está infiltrado. O sea, ya hay no solamente refugiados saliendo, pero hay actores clandestinos subversivos, muchos de ellos parte del partido Baas, o en otros aspectos parte del Imperio Otomano, o pueden ser otros grupos que estaban involucrados en esos conflictos, que llegan a América Latina para instalar redes oscuras por todo el continente. El triple frontera de Sudamérica se empieza por esta migración.
Dentro de ahí hay una figura que me parece un poco interesante, que me gustaría compartir con ustedes, porque es alguien que es conocido en la historia venezolana, pero no identificada tal como es, y es el señor Simón el Árabe, o su nombre verdadero es Nehemé Chagin Simón. Nehemé Chagin Simón era un refugiado sirio que supuestamente llega a Venezuela en el año 1962, aunque otra vez no saben con precisión en el año que llega, y llega y se declara como un refugiado, un refugiado árabe y sirio cristiano que se está huyendo de la violencia del Partido Baaz socialista en Siria. Pero es muy raro que alguien que se está huyendo del sistema socialista de Siria llega a Venezuela simplemente para conectarse con el sistema comunista del país, de Venezuela, o el Partido Comunista de Venezuela en particular. ¿Por qué sabemos eso? Porque hay un famoso fuga de un cárcel de San Carlos en 1967, y hay que acordar ahora, en esta época en Venezuela, el comunismo está peleando duro contra el gobierno de Venezuela en su momento. Entonces, las Fuerzas Armadas de Venezuela están en un pleno conflicto con varios elementos comunistas encabezados por el Partido Comunista de Venezuela, que fue apoyado por Cuba, por los Castro. Después de que Castro capturó la isla en el Caribe, inmediatamente miró sus ojos a Venezuela porque sabía que ahí existen los recursos. Entonces, él utilizó las mismas estrategias y métodos que tuvieron éxito en Cuba, que fue diferente a los árabes, que fue una estrategia de guerrilla, usando métodos de guerra, de guerrillas, trataron de instalarlo en Venezuela, construyendo varios grupos guerrilleros que peleaban en los bosques contra las Fuerzas Armadas de Venezuela. Pero fracasaron. En Venezuela fracasaron. Los cubanos no tuvieron éxito. Es más, los jefes del Partido Comunista de Venezuela, Teodoro Pekov, Márquez, estuvieron encarcelados ya por el gobierno de Venezuela en su momento y estaban puestos en la cárcel de San Carlos. ¿Y quién les fuga de la cárcel de San Carlos a los líderes del Partido Comunista? Simón el Árabe. Él literalmente construye túneles que sale debajo de la cárcel y llega a una tienda que está afuera, frente del cárcel, y hizo toda una operación no diría rescate, diría como una fuga, una operación de fuga para sacarlos de la cárcel. Pero lo más importante no es que los liberó a estos comunistas, lo más importante es que lo que les enseñó. O sea, le dijo, él les empieza a enseñar, dice, mira, olvídense de esa estrategia cubana. Eso no funciona. Sí, solamente funcionó en la isla. No ha funcionado en Angola, no ha funcionado en Bolivia, no ha funcionado en el mundo árabe. Hay grandes testimonios de cuando Che Guevara ha ido a hablar con Nasser y le quería decir, mira, yo sé cómo hacer esas revoluciones, yo lo voy a inspirar en África, y yo lo vamos a hacer de forma de guerrilla, yo los voy a entrenar, vamos a tener el mismo éxito. Y Nasser le mira y le interesa, prácticamente le ríe en su cara. Y dice, mira, claro, un hombre blanco, con pie blanco, que no habla los idiomas locales, va a ir a África y va a inspirar una revolución. Claro, eso sí va a funcionar. O sea, porque Nasser sabía que esos métodos eran antiguos. Entonces Simón el Árabe dice, olvídense de ese bobada. Usan estrategias de insurgencia. No atacan las Fuerzas Armadas de Venezuela, infiltran las Fuerzas Armadas y usan las Fuerzas Armadas para capturar el gobierno y después usar el gobierno para levantar tu revolución. Y eso fue el punto de inflexión del cambio de estrategia y pensamiento de los bolivarianos para que lleguen a hacer el movimiento bolivariano de revolución en el MBR 200, que fue el movimiento militar que Chávez formó para poder capturar las Fuerzas Armadas, y fracasaron con ese golpe de Estado en 92, pero como sabemos bien, eso fue solamente el inicio de un largo proceso que nos lleva al día de hoy con la tragedia que es Venezuela. La migración es muy importante. A mí, si ponen ojo a lo que estoy diciendo, la revolución bolivariana empieza con migración del Medio Oriente. De una forma se puede explicarlo así, por lo menos en el aspecto, en el marco histórico. Ahora, saliendo un poco de ahí, agregando un punto que me olvidé, el punto más importante es, hay una migración más moderna de Venezuela y Medio Oriente y Siria
pero no es una migración tradicional donde hay sirios llegando a Venezuela. Sin embargo, es al revés, es venezolanos llegando a Siria. Aquí lo ves en este mapa, esta región que se llama Azahuayda, o lo que llaman la pequeña Venezuela en el Medio Oriente. Azahuayda, Siria, y esto fue ya creo que publicado en La Semana, una revista de Colombia hace muy poco, pero bueno, no había mucho material cuando nosotros descubrimos esto en 2016, no había mucho material en su momento, pero hemos visitado este sector de Siria y lo que se vio es prácticamente más de 300.000 venezolanos, 300.000 venezolanos que nacieron en Venezuela mayormente, viviendo en el sur occidente de Siria como venezolanos. O sea, comiendo arepas, bailando, hablando español, hablando árabe. Si vas a Azahuayda, Siria, va a parecer que estás en Táchira de Venezuela, prácticamente, o Mérida de Venezuela. O sea, no reconoces lo que está pasando. Y Siria ha sido, y su Azahuayda ha sido una gran punto de influencia para la revolución bolivariana. Es más, esto de Azahuayda es una sección que se llama sector druso de Siria. Druso es una etno-religión minoría en el Medio Oriente, que es la religión, es la etno-religión de los al-Aisamis. O sea, el padre de Tarek al-Aizami proviene de Azahuayda. La comunidad druso vive aquí prácticamente, en este sector aquí, en la triple frontera de Siria, Líbano y Israel. Esto justamente aquí. Aquí está Jordania. Hay unas montañas que cubren estas fronteras, unas muy famosas que se llaman Jabal al-Druz, y ahí es donde los drusos defienden su montaña. Entonces, Azahuayda es el sector que es el pueblo prácticamente donde viven los guerrilleros que defienden Jabal al-Druz. Eso es un marco histórico en la historia de Siria. Para que